¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Martes 26 de enero de 2021, una jornada que nos deja los siguientes titulares. Esta noche entran en vigor las nuevas restricciones establecidas por la Xunta de Galicia. De nuevo, el sector de la hostelería se ve obligado a bajar las persianas en una situación crítica y a la espera de un nuevo plan de rescate en el que las administraciones no se ponen de acuerdo. La presión hospitalaria por el COVID sigue al alza en Ourense. Hay 178 ingresados, 13 de ellos en la unidad de cuidados intensivos y 1 en reanimación. El porcentaje de camas de críticos ocupadas es ya del 38%. La fiscal sigue adelante con el juicio de la Zamburiña, con todo en contra. Comenzamos. A hostalería volve soportar o maior peso das restriccións que entran en vigor esta noite. Hoxe pechan as súas portas ata a vindeira orde. É o último café que Jennifer servirá durante un tempo. Esta madrugada entran en vigor as novas restriccións, así que despedímonos das terrazas. Non queda máis remedio, e a mí pareceme que xa estaban tardando. Eu sinto por a hostelería que realmente son os grandes perdedores, a cultura e a hostelería os grandes perdedores desta pandemia, pero bueno, sí que vamos botar de menos. Precisamente hoxe viñen coa miña irmá porque sabíamos que era o último día, en non sabemos canto tempo, de momento 3 semanas, pero a ver, esperemos que isto pase, pero bueno, estábamos moi relaxados, sí. Parece unha tontería, porque se os supermercados se aglutina a xente, aquí as mesiñas separadas como están, porque non van a permitir para tomar un cafeciño. Do matrimonio, estamos en unha mesita, con la mascarilla, e por qué? La gente mayor, si nos meten en casa, pues ya sabe los problemas que hay a nivel, no sé cómo es la palabra, a nivel psicológico, ¿entiendes? Y estás deseando salir a la calle un poquito. El último día y estoy aprovechando con mi hija a tomar un café, ahora estamos esperando a mi yerno que viene y a ver qué pasa, porque esto cada vez va más, pero no sé, a ver qué solución se le da a todo. Ha de ser duro porque ellos se buscan la vida con eso, pero bueno, siempre que sea por el bien de todo el mundo, y aunque yo pienso que con medidas y eso no haya problema, pero bueno. El que manda é el Feijóo e hai que acatar lo que dice él. A hostalería volverá a soportar o maior peso das restriccións e os profesionais móvense entre o enfado e o desánimo. Nos damos comidas e todo, e a xente pregunta e non sabemos nin sequera que responder. Non sabemos decirlle se vamos a estar aquí para xa dende a mañá para poderlles coller unha nota ou algo. Nada, non hai unha solución rápida, métenos isto de un día para outro sen saber as restriccións, pero que remedio aguantar. De ánimos, bueno, intentamos seguir, que remedio, pero claro, isto seguido, colleronnos a nós pola banda, e claro, vamos aguantando como se pode, pero que remedio. O peche da hostalería repercute directamente en outros moitos sectores, como a dos proveedores ou o de reparto. Yo he estado, reparto en todo Ourense y parte de pueblo aparte, y toda la culpa es hostelería, y yo veo en cada sitio, cada bar, cada cafetería, cada restaurante, todos tienen las medidas de protección necesarias, incluso hasta más. Y esto yo lo veo demasiado, ya es demasiado con la hostelería lo que tienen nos tienen, como aquel que dice, aplastado. Es el pie de King Kong metido encima de nosotros. El que no está en ERTE, está en paro, estás de ayuda, estás de... ¿Qué haces? ¿Dónde vas? No puedes ir ni a una finca. A mí me dicen hora de cortar leña, yo voy, pero ¿a dónde? ¿Quién te llama? No hay un duro. Y si no trabaja, la gente, los autónomos es lo que tienen para levantar el país, y si no trabajan, ¿qué hace? Esto se va a la puta caca, por decirlo de alguna manera. A Xunta garante 50 millóns de euros para o seu segundo plan de rescate a autónomos, microempresas e hostalería.
O Goberno galego quere que a Administración Autonómica aporte o 50% deste novo plan, as deputacións o 30% e os concellos o 20%. De momento non hai acordo, xa que os entes provinciais gobernados polo Partido Socialista e o BNG queren que cada unha das administracións aporten o 1% do seu orzamento para estas axudas. Mañá haberá unha nova reunión, mentras os afectados esperan. A Xunta de Galicia o que quere é que todos sumemos o que lles interesa os profesionais destinatarios destas axudas é que canto máis axudas se reciban máis coordinadamente para evitar a tan temida con razón ventanilla única moito mellor e que, por tanto, como decía ao principio, se chegue a ese acordo canto antes e se poidan empezar a repartir as axudas. Eu recordo que, dende que a Xunta de Galicia convocou o primeiro plan de rescate ata que a práctica totalidade dos profesionais cobraron, pasaron apenas 2 meses. E isto é o que queremos facer agora. Por segunda vez en menos de un año los gimnasios son obligados a cerrar sus puertas. Los centros deportivos aceptan esta medida, aunque no la comparten, ya que consideran, por una parte, que el deporte es salud y, por otra, que no hay ningún indicador o estudio que avale esta decisión, en el sentido de que no se ha demostrado que se produzcan contagios practicando este tipo de actividades. A la suspensión de toda competición de deporte federado a nivel autonómico de la semana pasada, se le suma ahora el cierre de los gimnasios, que ya habían sido obligados a clausurar los vestuarios en la anterior tanda de limitaciones. Cualquier actividad deportiva deberá realizarse de manera individual y al aire libre. Además, se hace obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier situación. Bueno, llevamos 2 mesecillos y claro, esto nos llegó de sorpresa, ¿no? Yo particularmente creo que es demasiado estricto, o sea, porque aquí siempre las medidas fueron súper estrictas, ¿sabes? Todo limpiado con alcohol, hasta la distancia entre las personas, mascarilla, siempre ventilado, entonces yo creo que ahí no debería haber, no hay peligro, yo lo veo así. Pero bueno, si las instituciones marcan eso, pues habrá que, bueno, que seguirlo y nada más. Personalmente mal, pero é unha indicación que procede da Xunta de Galicia, co cual só nos queda respetala e levala a cabo. Desde los centros deportivos lo que están haciendo es preparar tablas de ejercicios a sus clientes para que puedan realizar en casa o poner a su disposición medios online para continuar con sus rutinas y poder reincorporarse con normalidad tras el cierre. Yo a los clientes sobre todo, pues le hago, bueno, después entrenamientos en casa, ¿no? Cómo tengo que focalizarlo para que no pierda el ritmo cuando se vuelva a abrir. Entonces estamos así en esta situación, así. E o que máis nos preocupa é que nosos clientes, que a maior parte deles están facendo exercicio porque é necesario para a súa saúde, deixan de facelo, deixan de ter a opción de vir a diario a adestrar, co cual, bueno, pois é un perjuicio importante, tendo en conta que o exercicio é fundamental, pois, como hábito de vida saludable. Difícil vislumbrar el horizonte de estas medidas o de otras que están por venir. El sector deportivo es uno de los que vive al día, adaptándose a cada nueva normativa que por ahora prefieren imaginar. Bueno, yo lo que veo es que yo no decido, lógicamente, si cada negocio pudiera decidir, aunque tuviéramos multas, ¿sabes?, elevadas, me da igual, si cada uno puede decidir, es un negocio cómo hacer todo, no habría problema, porque yo sé, como yo en casa, yo sé cómo tengo que tener las cosas, todo limpio, y lo que tengo que socializar también lo justo, entonces no tiene problema. Pero a nivel institucional, lo que creo yo que se va a alargar un poco la cosa, pero bueno, a ver si bajan los contagios o si ven la manera de, o se empiezan a dar cuenta de dónde viene el foco, que aún no se sabe por mucho que digan. E a corto plazo nos vai a costar porque levamos moitos meses pechados, moitos meses con restricciones continuas e creo que hai cierto cansancio ca situación por parte de todos, entonces, pues non sei, espero ou esperamos todos que a aparición de unha vacuna nos axude a que a recuperación sea un pouco máis pronta do que esperamos. Tamén pecha dende esta noite a universidade. Os usuarios da biblioteca do campus non aproban o seu peche e os alumnos non queren seguir facendo exames presenciais. Os usuarios da Biblioteca do Campus non entenden por que se pecha esa instalación. Din que dentro cumplen todas as medidas e que se trata dun servizo moi necesario. Pois aí dentro danos un carné, temos un código, con ese código danos un número de sitio. Hai respetas as separacións, hai gel para limpiar as maus,
hai todas as medidas correctas. Non estou de acordo de que cerren a biblioteca, porque al final ali vas a estudiar, cúmplese ben as restriccións, e é unha forma tamén de despejar a mente, unha oposición non é fácil, e polo menos aí pois salimos do noso ámbito da casa. E cúmplese perfectamente as restriccións, polo menos nesta biblioteca. Entenden o peche das clases e critican que se estén facendo agora mesmo exames de tipo presencial. Pois pareceme fatal, porque cerraron as novas medidas dicen que vai pechar a universidade, e non entendo por que temos que irnos facer os exames presenciales cando nos xuntamos 100 personas nunha clase, e que non me parece normal. A miña impresión é que, pese a que estamos nunha situación complicada, unha situación difícil, eu creo que sería necesario o peche das universidades presenciais. A Universidade de Vigo, por exemplo, sigue mantendo os exames finais presenciais, porque eu ata o xoves teño exámenes na universidade, e pareceme unha medida un pouco errada nese aspecto. Xuntámonos igual 100 alumnos nun mesmo pasillo, nunha mesma área, sin ventilar, sin separación. Pese a que dentro da aula, no momento do exame, sí que hai distancia, antes non. Vexo necesario o de ter sistemas online, porque non os temos moi modernos, quizás chegan a colapsar, pero bueno, sí vexo necesario que se acabe a presencialidade mínimo, pois estes meses que coa incidencia de contagios que hai, fai falta. Tivemos fai 2 horas, sí, presenciais, das distancias, en fin, daquela maneira. Pídenlle aos responsables que se cuestionen outras alternativas. Sé que é un tema complicado, pero está mal feito. Hai demasiada xente nas aulas e, sobre todo, antes de empezar os exames, xúntase moita xente nos pasillos e non é viable. Entendo que é complicado, pero non estás arriscando a saúde de ninguén. Entón, pois, creo que todo o mundo preferiría. La presión hospitalaria por el COVID sigue al alza en Ourense. Hay 178 ingresados, 13 de ellos en la unidad de cuidados intensivos y 1 en reanimación. El porcentaje de camas de críticos ocupadas es ya del 38%. Los casos activos ya alcanzan los 2.866, tras notificarse 164 positivos en la última jornada. El área sanitaria de Ourense, Verín o Barco de Valdeorras encadena una nueva jornada negativa en la que se incrementa la presión hospitalaria. En las últimas horas los ingresos por COVID se elevan a 178, 10 más con respecto a la jornada anterior. Una cifra muy similar a la registrada en las primeras semanas de abril, durante el pico de la primera ola de la pandemia. Los hospitalizados en planta son 164, mientras que los ingresos en UCI son ya 13, con otro enfermo COVID más en la unidad de reanimación. El porcentaje de enfermos COVID en el área de críticos es ya del 56% en la UCI y el 38% del total. En cuanto a los casos activos, se produce un nuevo incremento y la provincia notifica 105 nuevos casos en las últimas horas, por lo que los positivos en Ourense ya ascienden a 2.866 casos, la cifra más alta registrada durante la pandemia. Del total de contagios, 118 se detectaron a través de PCR. Al igual que en la jornada anterior, se produce un récord de las pruebas PCR realizadas, 2.193 en un día. En la última jornada la provincia registró 3 fallecimientos, por lo que el balance global asciende ya a 333 víctimas. El dato positivo de la jornada es que un centenar de personas, un total de 103, se curaron de la infección en el último día. Acaban de ver la evolución epidemiológica de Ourense. Félix Rubial nos explica en qué se traduce esto, cuál es la situación del Chúo y qué es lo que más preocupa ahora. Félix Rubial hace una radiografía de la situación epidemiológica en la provincia nadalagüeña. Sin haber alcanzado aún el pico de contagios y hospitalizaciones, ya rondamos números de la primera ola. Las zonas que más preocupan son la ciudad, Barbadás, la comarca de Alimia y la de Monterrey. Bueno, os cribados son unha tentativa dos sanitarios de buscar positivos asintomáticos. Unha persoa que ten síntomas sabemos que máis pronto ou máis tarde vai acudir ao seu profesional, ao seu médico de cabeceira, e aí se diagnosticará e se lle tratará. A cuestión é que para evitar a transmisión da enfermidade é imprescindible detectar positivos asintomáticos e a única forma de facelo é ir a por eles. Las personas mayores son las que acuden con más frecuencia a los cribados, mientras que muchos jóvenes aún se resisten. Ayer anunciábamos que esta semana se realizarán cribados en Oimbra, Celanova y Coles, y por ahora no se contempla ningún otro concello.
Rubial nos explica cuáles son los criterios para realizar este tipo de pruebas. Os cribados prodúcense, realízanse, analizando moi concienzudamente, moi en profundidade todos os indicadores epidemiolóxicos. O número de casos é un deles, pero non é o único. Temos que ver cal é a idade das persoas afectadas, temos que ver o número de casos orfos que temos nos determinados concellos para poder facela, se a traza deses casos é completa ou non, se sabemos onde puideron contraer a enfermidade ou non, se hai arracimamento familiar ou non, e, por tanto, ese tipo de probas hai que decidilas unha vez que se teñan analizado ese conxunto de datos. Desde logo, non imos parar, e ali onde consideremos oportuno facer un cribado, porque non temos a seguridade de que a transmisión este controlada, o imos facer. Los test de antígenos están permitiendo aislar de manera inmediata a pacientes asintomáticos, lo que corta de raíz la transmisión, en parte gracias a que el resultado se recibe en unos minutos. Los últimos datos del Sergas muestran un día más una fuerte subida en el número de ingresados, que ascienden ya a 1.201, sumando planta y UCI, 47 más en las últimas 24 horas. En las unidades de críticos hay 170 pacientes, 9 más que el lunes, por lo que se está a punto de rebasar la barrera de ocupación máxima de la primera ola, 178 enfermos en UCI a principios de abril. En planta hay 1.031 personas infectadas y la tasa de hospitalización está en el 5,9%. En la última jornada se detectaron 1.413 nuevos infectados, 1.068 a través de pruebas PCR. La incidencia acumulada también sigue su escalada y está ya por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esto quiere decir que prácticamente se ha cuadriplicado desde el inicio de las fiestas navideñas. Los casos activos ascienden a 20.481, el doble del pico alcanzado en la segunda ola y el triple de los que había el Día de Reyes. La situación se complica en todas las áreas sanitarias, con A Coruña a la cabeza, que suma otros 164 casos activos para llegar a los 5.389. Vigo tiene 3.630 casos, Santiago 3.242 y Ourense 2.866. Le siguen Lugo, que acumula 1.798 infecciones, Pontevedra con 1.940 y Ferrol con 1.616. El número de víctimas mortales se eleva ya a 1.649, después de que el Sergas comunicara otros 27 fallecimientos. La fiscal pretende seguir con el juicio de la Zamburiña a pesar de que el tribunal anunció que no admite ninguna de las pruebas propuestas por la Fiscalía, incluida la declaración de los agentes de asuntos internos. La fiscal Pilar Manso anunció este martes su intención de seguir con la acusación en el juicio del caso Zamburiña, para que una incautación importante de droga, casi 7 kilos de cocaína y heroína, no quede impune. Para seguir con la acusación, el Ministerio Público proponía una serie de pruebas, como la declaración de los agentes de asuntos internos que llevaron la investigación, después de que las escuchas telefónicas fueran anuladas ayer lunes por la Sala. Finalmente, la Sala decidió no admitir ninguna de las pruebas propuestas por la fiscal, por considerar que se derivan de las escuchas. A la Fiscalía solo le queda la declaración de los acusados, aunque solo lo harán a preguntas de sus letrados. 3 de ellos lo hicieron esta mañana y se declararon inocentes. El Instituto Nacional de Estadística certifica la peor cifra de turistas en Ourense desde que hay datos. La provincia acabó el año pasado con 23 establecimientos hoteleros y 37 trabajadores menos. Año para olvidar el 2020 en lo referente al turismo, mientras 2021 empieza a perfilarse también como otro periodo negro para un sector que en los últimos tiempos estaba tomando impulso en la provincia. El pasado año, marcado por las restricciones de movilidad presentes tanto antes como después del verano, se cerró en la provincia con 154.446 viajeros llegados a Ourense, un 57% menos que en 2019. Es la cifra más baja de la historia, al menos desde que se realiza la encuesta de coyuntura hotelera por parte del Instituto Nacional de Estadística. Pese a que la caída del volumen de turistas en 2020 es notorio, hay un pequeño halo de luz en los datos ourensanos, y es que dentro del desplome generalizado a nivel español, la provincia sufrió una caída menos brusca. Los turistas gallegos fueron principalmente los que han conseguido aminorar el impacto. El 52% de los viajeros alojados en hoteles ourensanos eran procedentes de Galicia, seguidos de los turistas de la Comunidad de Madrid, de donde venía el 12,3%. Castilla y León con el 5,8%, Andalucía con el 4,2%, Cataluña con el 3% y Asturias con el 2,9% fueron las siguientes comunidades que más turistas aportaron en 2020. En cuanto a los extranjeros, apenas representaron un 7,8% del total. La huella más dura de la caída del turismo se refleja en los establecimientos perdidos. 2020 empezó con 146 establecimientos hoteleros en la provincia y acabó con solo 123.
lo que supone 386 plazas y 37 empleados menos. Las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas semanas en la provincia ya dejan sus efectos en los ríos ourensanos. El aumento del caudal del Miño provocó la anegación de las zonas termales de la ciudad. Las termas do Muiño, Chabasqueira y el entorno do Tinteiro son algunos de los puntos que amanecieron cubiertos por el río. Según los datos publicados a tiempo real en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, el nivel del Miño presenta baremos de normalidad, con un nivel de 4,77 metros a las 8 de la mañana de este martes, aunque a punto de entrar en el umbral de activación por alerta. A esa misma hora el caudal del Miño registraba 1.012 metros cúbicos, la mayor cifra registrada durante la última semana. Es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Buenas noches. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa, en la cocina como en el deporte. Lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Comenzamos el tiempo del deporte en Noticias Ourense. Hoy con el fútbol como único protagonista, aunque comencemos hablando de juzgados. Hoy está fijada la vista para el juicio de presunta agresión del presidente de la Unión Deportiva Ourense a los periodistas de la región Pepe Garrote y del Faro de Vigo José Luis Díaz. Finalmente tendrá lugar el 9 de marzo. El juicio por presunta agresión del presidente de la Unión Deportiva Ourense, Ramón da Costa, a dos periodistas en noviembre de 2019 se celebrará finalmente el 9 de marzo. El denunciado y los denunciantes estaban citados para la mañana de hoy en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense. Una vez allí, el abogado de da Costa solicitó la nulidad de la vista por un delito leve de lesiones y de amenazas, alegando que desconocía los hechos de los que se le acusaba. Mantuvo que a su cliente se le citó para comparecer, pero sin la copia de la denuncia, por lo que la magistrada no estimó la nulidad de las actuaciones y decidió aplazar el juicio para dar traslado de las diligencias del pleito al denunciado. El letrado de da Costa también reclamó la prescripción del delito, pero tampoco fue estimada. Precisamente, la Unión Deportiva Ourense anunciaba esta misma tarde que toda la plantilla da un negativo en los análisis clínicos previos a la próxima jornada de Liga. Por lo tanto, podrá enfrentarse al Pontellas, si no hay novedades esta semana, el próximo domingo. En tercera división también hablamos del Barco, y es que el equipo de Valdeorras anunciaba un nuevo fichaje. El Barco anunció un nuevo fichaje para reforzar la plantilla de cara al tramo final de la temporada. Se trata del centrocampista Ayub El Jarrak Rouas. En la actualidad estaba jugando en el Huerca Lovera de la tercera división de Murcia, aunque se trata de un jugador con amplia experiencia en segunda división B. Ha jugado en equipos como Guijuelo, Marbella o el filial del Valladolid. Llega para apuntalar el centro del campo del equipo barquense, que en las próximas semanas no podrá contar con el capitán Rubén García. Y otro que regresa a los entrenamientos es el pabellón. Estamos hablando de la División de Honor Juvenil. El pabellón juvenil regresó a los entrenamientos tras una semana parado por culpa del COVID-19. El equipo entrenado por Cándido Gómez lleva 2 semanas sin jugar los partidos que le corresponderían ante Celta de Vigo y Lugo. Este fin de semana recibirá el Choco en el Estadio Miguel Ángel. Y después del deporte, como siempre, tiempo para la información meteorológica. Hasta mañana, adiós. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa, en la cocina como en el deporte. Lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Ourense vivió hoy un día de cielos cubiertos con precipitaciones de carácter débil y aislado. Las temperaturas oscilaron entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima. El miércoles Galicia estará situada entre las altas presiones al sur de Portugal y una borrasca al suroeste de Irlanda, permitiendo un corredor de vientos de componente sur. Así el cielo estará cubierto en la mitad oeste, con alguna precipitación en la franja atlántica,
Ourense vivirá mañana una jornada de cielos que alternarán nubes y claros, las temperaturas sin cambios, oscilando entre los 10 grados de mínima y los 18 de máxima.